digamos aquí, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente de y es igual a f de x en la coordenada x es igual a? Lo que hacíamos para encontrar la ecuación de la recta tangente era derivar la función, luego encontrar el valor de la pendiente en x es igual a y esa pendiente es f' de a. Entonces al final teníamos que la ecuación de la recta tangente es igual a el valor de la coordenada y en x es igual a más f' de a por x menos a. Y lo interesante de esta ecuación es que no solo es la ecuación de la recta tangente, sino como vamos a ver, por ejemplo, si tenemos esta curva y luego queremos trazar la recta tangente en x es igual a, vamos a ver que muy cerca de x es igual a, los valores de la función y los valores de la recta tangente son prácticamente los mismos, la diferencia es muy pequeña. Entonces, digamos, en algún momento queremos encontrar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 26. Si sabemos que la raíz cuadrada de 25 es 5 y consideramos, por ejemplo, la recta tangente de la función raíz cuadrada en x es igual a 25, uno podría estimar el valor de la raíz cuadrada de 26. Entonces, esta es la idea detrás de utilizar la ecuación de la recta tangente, que no solo es una recta tangente, sino que proporcionan una muy buena aproximación cuando uno está cerca de a. Entonces esta es la idea de esta sección, utilizar ecuaciones de rectas tangentes para hacer aproximaciones lineales. Siendo a un punto x. Cualquiera, sí, este a puede ser cualquier número, siempre y cuando determinemos cuál es la pendiente y determinemos la ecuación de la recta tangente. Entonces vamos a ver de que la ecuación de la recta tangente nos permite aproximar el valor de f de x cuando x está cerca de a. Entonces, esta ecuación de la recta tangente también se va a conocer como la aproximación lineal. Sí. En la ecuación de la recta tangente, ¿qué es el valor de x menos a? Es que como es la forma punto pendiente. Lo que pasa es que el valor de la ecuación de la recta tangente tiene que ser igual a f de a cuando x es igual a a. Entonces, si x es igual a a, esto se cancela y nos queda aquí y. Sí, entonces este punto de acá es el punto a, f de a. Sí, lo que pasa es que lo escribí con punto pendiente en vez de pendiente intercepto porque esta ecuación tiene la ventaja de que ya no tengo necesidad de encontrar el intercepto, sino solo encuentro el valor de la pendiente y el valor funcional y hago este f de a más f' de a por x menos a. Entonces esta ecuación que tengo acá se va a conocer también como la aproximación lineal. Y la aproximación lineal, digamos, desde el punto de vista de que si uno tiene una calculadora no tiene tanta importancia, pero hay veces que, por ejemplo, uno quiere resolver ecuaciones diferenciales y las ecuaciones diferenciales son un poco difíciles de resolver, pero si uno tiene una aproximación lineal de la función, resolver ecuaciones diferenciales lineales es bien fácil y uno puede encontrar unas soluciones que van a describir en muy buena medida cómo se comportan problemas como resortes.
Entonces, incluso en física en algún momento van a ver que se utilizan aproximaciones lineales para algunos problemas como problemas de péndulos y problemas de movimiento oscilatorio. Entonces, lo interesante es que esto se puede utilizar para estimar f de x. Entonces voy a tener que L de A es aproximadamente igual a f de A, donde obviamente es más fácil evaluar una ecuación lineal que evaluar cualquier tipo de función. ¿No es lo mismo? No, es aproximadamente, este signo significa aproximado. Pero el resultado va a ser el mismo. Sí, L evaluado en A. No es lo mismo, es aproximado, o sea, te va a dar una aproximación que puede tener 2 o 3 decimales de precisión. Pero nunca va a ser igual. Ah, no, no es igual, no, para que sea igual tengo que considerar la función original. Pero si se ponen a pensar, digamos, cuando están modelando fenómenos físicos, siempre van a tener un error de medición. Entonces puede que la aproximación que estén trabajando tenga mucho menor error que el error de medición. Entonces no van a afectar en nada sus resultados, pero van a poder trabajar con un modelo mucho más fácil. Y también la linearización de modelos es más práctica cuando uno tiene varias dimensiones. Y a resolver modelos de varias variables es complicado, pero si cuentan con un modelo lineal todavía pueden resolverlo. Incluso el modelo lineal todavía es respetable, es un problema respetable y no es tan fácil de resolver. Se necesita incluso álgebra lineal para poder resolver algunos modelos lineales. Entonces, ¿sí? Bueno, no es la ecuación de la recta tangente. La aproximación lineal es la ecuación de la recta tangente. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer con este problema es que vamos a ver otro contexto de la ecuación de la recta tangente. Tenemos esta función e a la x al cuadrado menos 1 y queremos encontrar la linearización. Entonces, aquí en realidad lo que tenemos que hacer es que tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Pues simplemente necesito calcular la derivada y evaluar la función en a es igual a 1 y la derivada en a es igual a 1 para encontrar la coordenada en y el valor de la pendiente. Entonces ahí no está aproximando, ¿no? Bueno, es que primero tengo que encontrar la recta tangente. Ya cuando encuentre la recta tangente me va a aproximar a la función. Entonces tengo aquí que derivar esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? Ajá. ¿Sí? Sería porque recuerden que con la red de la cadena van multiplicando cada derivada de funciones que van conformando la composición. Entonces aquí tengo la derivada, solo necesito la pendiente. Entonces el valor de la pendiente es f' de 1. Entonces aquí a qué sería igual esta pendiente. Es 1 por 2. Sí. Y este sería un e a la 0, porque 1 al cuadrado menos 1 es 0. Sí, 2. ¿Y cuál es el valor de la coordenada en y? El valor de la coordenada en y es... miremos, sería e a la 1 menos 1. Porque tengo x al cuadrado menos 1. Entonces este es 1, entonces digamos cuál sería mi... No, si está evaluando con 2. no, bien, a es igual a 1. Es que recuerden que la coordenada en y se encuentra en el mismo valor, o sea, es la coordenada en x es esta. A es igual a 1. Entonces, ¿cuál sería mi linearización? Sí, punto pendiente. Sí, la linearización de esta función es 1
más 2 por x menos 1. La pueden reescribir como 2x menos 1, ese es un resultado también correcto. Sí, 2x menos 1, pero la pueden dejar así. Y ahí la voy a dejar así porque ahí te van a ver de que quiero tratar de estimar el valor de una función exponencial. Entonces la idea es que ahí te quiero. ¿Sí? ¿De dónde salió ¿Sí? X al cuadrado menos 1? X al cuadrado menos 1. Ah, es que como este es el modelo lineal, en el modelo lineal solo tengo que tener una ecuación lineal. Ah, bueno, es que esa es la linealización, pero lo que podemos concluir es que esta función lineal se puede utilizar para aproximar el valor de esta función exponencial con exponente cuadrático. Entonces puedo decir que e a la x al cuadrado menos 1 es aproximadamente igual a 1 más 2 por x menos 1. Entonces, ¿qué ventaja trae esto? Aquí puedo encontrar el valor de x para 1.1, 1.2 y todos esos valores me van a servir para aproximar e a la x al cuadrado menos 1. Entonces ahora vamos a estimar el valor de f de 1.1. Entonces ahí si no tenemos calculadora, lo que podemos decir de f de 1.1 es lo siguiente, que esto es igual a e a la 1.1 al cuadrado menos 1, 1.1 al cuadrado es como 1.21. Entonces aquí vamos a tener que 1.21 menos 1 es igual a 0.21. Entonces ahí tengo que encontrar e a la 0.21. Y si no tengo calculadora, lo más que puedo decir es que este valor va a estar un poco cercano a 1, va a ser tal vez un poquito mayor a 1, pero no puedo estimarlo más. Entonces la idea es proporcionar una aproximación un poco mejor. Entonces algo que podemos hacer es, bueno, ya tengo esto, voy a usar la aproximación lineal o la linealización. Entonces ahorita lo que voy a decir es que e a la 0.21 es aproximadamente igual al valor de la ecuación de la recta tangente cuando x es igual a 1.1. Entonces voy a encontrar 1.1. Entonces aquí tengo 1 más, y por eso es que lo dejé de esta forma. 1.1 menos 1 es igual a 0.1. Entonces aquí voy a tener de que e a la 0.21 va a ser aproximadamente igual a 1.2. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿qué tan buena es esta aproximación? Y van a ver de que es una buena aproximación, porque si encontramos ahí, si queremos encontrar ahorita que es igual e a la 0.21, e a la 0.21 nos está dando 1.2336. Y uno dice, bueno, esto es una buena aproximación, considerando que solo estamos trabajando con una función lineal. Ahora alguien me podría decir, bueno, pero ¿cómo podemos mejorar la aproximación? Un tema que desafortunadamente no van a ver en estos cursos de cálculo es como, por ejemplo, considerar una aproximación cuadrática. Uno puede aproximar esta función por medio de una aproximación cuadrática o una cúbica, y eso nos va a ir dando una mejor aproximación de esa función exponencial. Entonces ahí está, solo para ilustrar lo que hicimos en este problema. Voy a graficar e a la x al cuadrado menos 1 y la función lineal 1 más 2 por x menos 1. Entonces vamos a graficar e a la x al cuadrado menos 1. Esta va a aparecer casi como una función par. Sí, es prácticamente, sí es una función par. Y vamos a graficar
1 más 2 por x menos 1. Ahora, como pueden ver, la aproximación lineal solo va a ser buena si estamos bastante cerca de 1. Si estamos muy lejos de 1, por ejemplo en 0.5 o incluso en 2, la aproximación es muy mala, pero es que esa es la idea de la aproximación lineal. Es mejor cuando estamos cerca del punto de tangencia. Entonces algo que puedo hacer es tratar de acercarme un poquito más de x es igual a 0.5 a x es igual a 1.5 y miremos cómo se mira aquí la aproximación lineal. Antes aquí, como pueden ver, se mira mejor. Vieron que con 1.2, no, yo creo que estamos hablando con 1.1. Con 1.1 la diferencia es muy pequeña, o sea, son diferencias de centésimas. Y lo más interesante es que se va a ir viendo mejor a medida que nos acerquemos. Desde 0.8 a 1.2, ¿cómo se mira? Se mira bastante bien. Aquí solo estamos que entre 0.8 y 1.2. Entonces estas ideas de aproximaciones son críticas porque incluso la función exponencial e a la x como la conocemos no la podemos evaluar exactamente porque es una digamos, e a la 1 y e al cuadrado son números irracionales. Entonces los números irracionales no se pueden encontrar con una calculadora, pero se pueden estimar, digamos, con 16 decimales. Y la idea detrás de las aproximaciones es tener, digamos, aproximar e a la x con un polinomio de grado 100 o de grado 1000 y luego medir ese error y decir, bueno, este error es menor a 16 decimales. Y así puedo aproximar funciones, incluso otras funciones como la raíz cuadrada, la raíz cúbica, también tienen sus aproximaciones lineales y si uno quiere unas mejores aproximaciones, uno utiliza polinomios. Entonces este es un tema muy fascinante en sí y la idea es relativamente sencilla, simplemente necesito calcular derivadas. Entonces ahorita vamos a hacer unos cuantos problemas sobre este tema. Vamos a considerar una función raíz cúbica. Entonces, como les decía, estas son aplicaciones de las rectas tangentes. No hay mucho que hacer aquí. Digamos, comparado, cuando miremos el tema de máximos y mínimos, van a ver que f de x en a es igual a 27. Porque, digamos, cuando miremos el tema de gráficas, vamos a tener que calcular primera derivada, segunda derivada, hacer diagramas de signos para determinar dónde la función es creciente y decreciente, utilizar una prueba de la segunda derivada para determinar dónde hay máximo o mínimo relativo, encontrar interceptos, asíntotas. Entonces son problemas bastante extensos, pero estos no tienen tanta complicación. Entonces, digamos, ahorita, si les pido encontrar la aproximación lineal de f de x en a es igual a 27, ¿qué necesito hacer? Sí, tenemos que derivar para encontrar la pendiente. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Sí. Y la razón por la que quise hacer la aproximación en a es igual a 27 es porque 27 tiene una raíz cúbica exacta. Entonces aquí puedo encontrar f' de 27. Entonces esto es igual a 1/3 por 27 a la menos 2/3. Pensarían que 27 a la menos 2/3 no podemos encontrarlo, pero ¿qué sucede si escribo 27 como 3 al cubo? Puedo reescribir eso como 3 al cubo a la menos 2/3.
Entonces luego aquí es igual 3 al cubo a la menos 2 tercios. ¿Un noveno? Sí, un noveno, porque se multiplican estos exponentes, nos queda menos 6 tercios. Entonces menos 6 tercios es igual a menos 2. Entonces tengo 1 tercio por 1 noveno. Entonces este es mi pendiente, 1 sobre 27. Como es de esperarse, estas funciones raíz no están creciendo muy rápido, incluso están creciendo cada vez más despacio. Entonces, ¿cuál es mi aproximación lineal de la función cúbica, raíz cúbica? Porque es un 27. 1 noveno por 1 tercio. No se cancela el 3 con el 3, solo quedaría 3 a la menos 2. Ah, por 1 tercio que está fuera. Sí, es que todavía nos queda afuera el 1 tercio. La aproximación lineal es la coordenada en y, f de 27, más el valor de la derivada en 27, por x menos 27. Entonces aquí es igual el valor de f de la función en x es igual a 27. 3. Sí, es 3. Entonces aquí tengo 3. Mi pendiente aquí es 1 dividido 27 y por x menos 27. Entonces esto es todo. Aquí, como van a ver, vamos a poder estimar, por ejemplo, el valor de la raíz cúbica de 28, 29 y 30, y nos va a dar una muy buena aproximación, porque ahorita lo que queremos hacer es utilice la aproximación lineal para estimar el valor de la raíz cúbica de 30. Entonces, ¿cómo puedo estimar el valor de la raíz cúbica de 30? Bueno, puedo sacar la pendiente, pero es que el problema es que no conozco exactamente cuál es el... Sí, es que el problema es que esta no es una raíz exacta. Sí. ¿Y por qué hay que usar la aproximación lineal? Porque aquí sí tengo valores exactos y en el peor de los casos una función racional, pero se pueden hallar valores de funciones racionales. Entonces el 30 los tenemos en la... Ajá. Sí, entonces lo que vamos a decir es que la raíz cúbica de 30 al valor de la aproximación lineal en 30. Entonces aquí simplemente hago 3 más 1 dividido 27 por 30 menos 27. Y por esta razón escribí la fórmula de esta forma, porque es un poquito más fácil de trabajar. ¿Por qué está haciendo, por qué no tiene raíz cúbica de 30 solo? Porque recordás que la función es raíz. Sí, la función es una f de x, entonces raíz cúbica de 30 es lo mismo que decir f de 30. Entonces si quiero encontrar f de 30 me da la raíz. Pero esa es buena pregunta, porque van a haber algunos problemas que, por ejemplo, van a tener la raíz cuadrada de x menos 2 y quieren encontrar la raíz cuadrada de 27. Ahí necesitarían un f de 29 y no un f de 27, porque el f de 27 les daría 25. Entonces hay veces que la x cambia un poco, depende de con qué función estén trabajando. Entonces aquí tengo 3 más y luego todo este término aquí se simplifica. Bueno, sería 3 dividido 27, un noveno. Entonces esto pues, está bonito, uno dice, bueno, la respuesta es como un 3.11. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan buena es esta aproximación? Y van a ver que les va a dar lo pueden dejar en fracción, o sea, te pueden dejarlo como 3, un noveno, pero la idea es, bueno, ver realmente qué tan buena es esta aproximación. ¿Dónde? Bueno, es que como es positivo, 30 menos 27. Entonces lo bonito es que van a ver de que, por ejemplo, la raíz cúbica de 30 es 3.1072. Entonces este es un
Es una muy buena aproximación. Y aquí estamos relativamente alejados de 27, estamos ya en 30. Pero eso no es como un límite. Sí, es como un límite en cierta forma. Entonces, digamos, incluso esto nos puede servir si, por ejemplo, quiero estimar la raíz cúbica de 26. La raíz cúbica de 26 sería aproximadamente igual al valor de la aproximación lineal en 26. Entonces, si evalúo aquí, tengo 3 más 1,27 dividido 27 por menos 1. Entonces, aquí tengo 3 a la 1, un 27avo. Entonces, esto yo creo que es un 27avo es como 0,37037. Y así sucesivamente. ¿Cómo sabe eso? No, esto lo vi ahorita en la calculadora. Sí, el 1,27avo. Sí, traté de dividir aquí dentro de 3. Sería negativo, pero no es resta. Sí, cierto, se resta. Sí, entonces nos quedaría. Vamos a ver cómo. Sí, sería 2,96. Y esto tiene un montón de decimales periódicos. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo se compara esto con el valor de la raíz cúbica de 26? El valor de la raíz cúbica de 26, observen, es 2,962449. Entonces aquí tenemos 3 decimales correctos. Entonces es algo bastante interesante poder aproximar, digamos, no solo el valor de la raíz cuadrada de 30, sino también el de la raíz cuadrada de 26. Yo creo que dependiendo de qué tanta precisión quieran, pueden llegar incluso hasta la raíz cuadrada de 35 y todavía tener una muy buena aproximación. Incluso otra cuestión bonita, pero esto obviamente no lo vamos a ver, es podemos incluso estimar a priori, antes de incluso hacer el cálculo, qué tan buena va a ser la aproximación utilizando la segunda derivada. Entonces eso en cierta forma es bueno, porque si uno dice, bueno, quiero una mejor aproximación, uno sabe qué tanto se tiene que hacer, en dónde uno tiene que hacer la aproximación. Entonces vamos a solo graficar la raíz cúbica de 27 con la función, yo creo que es 3 más 1 dividido 27 por x menos 27. Desde 25, vamos a poner de 24 a 30. Entonces, como pueden ver, esta aproximación es muy buena. Es que son casi que indistinguibles ambas funciones. Entonces yo creo que vamos a escoger algo un poco más alejado, tal vez de 20 a 34, porque no se distinguen las dos curvas, ni siquiera con 24 y 30. Entonces pueden ver que es una aproximación muy excelente. Tal vez de 10 a 44. Vamos a empezar a ver algunas. Bueno, aquí ya se empieza a ver una diferencia. Pero incluso aquí todavía está buena. Entonces, todo dependerá cuál es el porcentaje de error que estén manejando. Entonces, continuemos. Y de todas estas aproximaciones hay una que es bastante famosa. Ahí está, es la aproximación de seno. Pero no sé si esta lo han visto. Bueno, eso sí les va a servir en física o en ecuaciones diferenciales. Entonces la idea es que, digamos, la función seno describe el movimiento oscilatorio.
de un resorte o más de un péndulo. Y en algún momento van a ver, digamos, en ecuaciones diferenciales que la segunda derivada del desplazamiento es igual a seno de y. Y bueno, aquí está la frecuencia que vieron en el primer parcial. Entonces el problema es que, y que aquí me falta, aquí yo creo que necesito seno de omega por y. Entonces el problema que tenemos con este modelo es que esta es una ecuación diferencial muy difícil de resolver. Porque estamos diciendo que la aceleración es proporcional al seno del desplazamiento. Pero la idea es que si tenemos una buena aproximación para seno, podemos pasarnos a que solo la segunda derivada es igual al desplazamiento, y cuando uno tiene esas ecuaciones en ecuaciones diferenciales se pueden resolver, digamos, simplemente con combinaciones de senos y cosenos. Entonces la idea es que esta es una ecuación muy difícil de resolver, pero ¿cuál es la aproximación lineal de seno en A es igual a 0? Van a decir como es lineal, van a ver que es una aproximación lineal bien sencilla. Entonces, sí, primero tengo que encontrar la derivada. Entonces la derivada de seno es coseno. ¿Cuál es el valor de la derivada en A es igual a 0? Es 1, ajá. ¿Y cuál es el valor de f de 0? Es 0, el seno de 0 es 0. Entonces vamos a encontrar que la aproximación lineal de seno es igual a 0 más la pendiente por x menos 0. Entonces aquí lo que en realidad... hola Daniel. ¿Quién va a cubrir a Eugenio? Pero la clase te toca en el siguiente periodo. Muy bien. Entonces aquí tenemos, y unos estudiantes están solicitando su parcial. Entonces vamos a tener que la aproximación lineal de seno es simplemente x. Entonces esta es una aproximación sumamente útil. El seno de x es aproximadamente igual a x, y esa es una aproximación muy común. Incluso cuando estén llevando física van a ver que varias veces dicen, bueno, este es un movimiento de un péndulo, queremos hallar la frecuencia o el desplazamiento o cualquier otra ecuación, asumamos que seno de x es aproximadamente igual a x, y luego van a poder encontrar el periodo del péndulo, qué tanto se mueve, si la frecuencia es de tanto, cuál es su desplazamiento máximo, etcétera. Pero si trabajan con seno les va a quedar un problema mucho más difícil. Entonces algo que van a ver en ecuaciones diferenciales es que esta ecuación diferencial va a ser mucho más fácil de resolver. Entonces esta es una ecuación más fácil de resolver. Entonces en modelación matemática es muy común ver aproximaciones lineales, porque son fáciles de trabajar los modelos. Si no, no los puedo resolver, o tengo que empezar a utilizar métodos numéricos sí. Aplicaciones, bueno, en economía en algún momento también utilizan aproximaciones lineales. Tienen modelos de demanda y oferta que son difíciles de encontrar la solución, pero si uno conoce dónde está el punto de equilibrio, uno puede hacer una aproximación lineal de las funciones de oferta y demanda y ver cómo se comporta la oferta y demanda alrededor del punto de equilibrio, si en algún momento sube el precio o baja la cantidad. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es
Y esta aproximación sí es mucho mejor que cualquiera de las que vimos con anterioridad. Entonces, ¿cuál creerían que es el valor de seno de punto 26? Si lo queremos es aproximar. Punto 26. Sí, punto 26. Porque tenemos que la aproximación lineal es L de X es igual a X. Entonces esto es bien bonito. Porque entonces aquí tengo que el seno de punto 26. Aquí no me está dando la respuesta, pero es por un pequeño detalle de la función seno. Ahorita la tengo en grados, entonces uno tiene que ponerla en radianes. Entonces cuando ya tienen esto en radianes, tienen que el seno de punto 26 es igual a punto 2570. Entonces esta es muy buena aproximación. Incluso pueden hallar, digamos, el seno de punto 5, punto 4794. Entonces ese es un porcentaje de error sumamente bajo. Es que como un 4%. Pero como pueden ver, la función X es mucho más fácil que la función seno de X. Entonces esto es bonito. No hay tanto más que hacer que aquí, que más que todo que este tema es una motivación para temas que posteriormente van a ver en sus cursos de cálculo. Entonces, digamos, aquí hay otro tema que vamos a cubrir hoy, que también está en esta sección, que está un poco relacionado con el tema de la aproximación lineal, pero ahora esto lo miran desde el punto de vista de la diferencia de los valores de y cómo podemos estimar esa diferencia utilizando otra vez derivadas. Ahora, este tema me interesa más a mí cuando, por ejemplo, tengamos que integrar funciones. Entonces, cuando integramos funciones, no sé si han visto todavía el tema de integración, pero generalmente cuando quieren integrar tienen el símbolo de integración, tienen la función que quieren integrar, que este es el integrando, y luego el diferencial. Entonces el problema es que hay veces que descuida un poco el diferencial. Uno dice, bueno, pero ¿qué significa este de X? Y usualmente estoy trabajando con dy de X y ahora solo tengo a de X. Entonces la idea es que quiero mencionar, digamos, que este de X va a ser un diferencial, y si en algún momento, digamos, queremos integrar funciones complicadas y queremos cambiar el diferencial de X a un de U, tenemos que tener una forma de reconocer esos diferenciales e ir viendo cómo los vamos cambiando. Esos métodos de integración los vamos a ver este semestre. No, el segundo semestre. Sí, el segundo semestre vamos a ver las técnicas de integración de f de u. Pero al final de este semestre todavía vamos a ver un poquito de integración. Sí, un poco. Sí, hasta cálculo integral. Vamos a ver antiderivadas. Antiderivadas y antiderivadas es prácticamente integrales, es prácticamente. Vaya, pero es lo mismo, solo que las antiderivadas no tienen un rango, ¿verdad? Sí, no tienen un rango de integración. Es integrar, solo que dejándolo esto. Sí. Entonces vamos a trabajar ahorita con las diferenciales y voy a definir, digamos, cuál es el diferencial. Es la diferencia entre los valores de X. Este diferencial de X no tiene tanta gracia. Entonces
Entonces simplemente queda que es igual de x. Si por ejemplo quieren calcular la diferencia entre x es igual a b y x es igual a a, el diferencial de x es simplemente b menos a. Entonces no se distingue el diferencial de x con la diferencia en x. Entonces este es fácil de calcular qué tanto están cambiando en x. Bueno, vamos a poner de x es igual a x es igual a b. Entonces la idea es que ahora queremos utilizar este diferencial de x para encontrar el diferencial en y, que ese es el más interesante. Entonces vamos a tener que si y es igual a f de x, es una función derivable entonces el diferencial en y entonces se lo voy a denotar como dy es, y eso es lo extraño, que ¿cómo calculo el diferencial en dy? Tengo que calcular el valor de la derivada en x, de f en x respecto a x, y multiplicar este resultado por dx. ¿Sí? Esta es la sección 3.10. Entonces esto es como se define originalmente, digamos, el diferencial. Entonces este casi que se les da como definición, aunque hay una bonita forma de recordarse el diferencial en y. Nosotros sabemos que dy dividido dx es igual a f' de x. Entonces si trasladamos el dx al lado derecho, vamos a tener que dy es igual a f' de x dx. Entonces este diferencial tiene una gran ventaja. Primero nos da más libertad para trabajar la diferenciación. Entonces ya dy de x no es solo un operador matemático que lo tengo que respetar, sino que en algún momento lo puedo separar, y esto, como van a ver, va a ser uno de los fundamentos sobre cómo podemos integrar funciones o encontrar antiderivadas, porque si en algún momento, digamos, integro el dy se vuelve y, mientras que del lado derecho me queda la integral de f' de x, y uno puede decir, bueno, utilizando antiderivación, la integral de f' tendría que ser f de x. Entonces uno encuentra, y es igual a f de x. Entonces, esto es simplemente el diferencial. Ahorita lo que van a ver del diferencial es que esta es una función que tiene dos variables independientes. Una es x y la otra es dx. Entonces ahorita que nos está diciendo el diferencial, no mucho, porque dice, bueno, dy es igual a f' de x dx, ¿de qué me sirve? Posiblemente no de mucho, pero si digamos en algún momento quiero empezar a hacer una conexión, necesito comparar el diferencial en y con la diferencia en y ver cuál es la relación entre ambos conceptos. Entonces digamos, ¿cuál es la diferencia entre la diferencia en y? Que esta es delta y el diferencial de y. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo calcular la diferencia en y? La diferencia en y, si estamos entre x es igual a a y x es igual a b, esta diferencia simplemente es igual a f evaluado en b menos f evaluado en a. Entonces, si calculan cómo están cambiando los valores de la función en fb y en fa, al calcular la diferencia obtengo la diferencia. Entonces esta es la diferencia.
No, la razón de cambio es más el diferencial. El diferencial es una razón de cambio multiplicada por la diferencia en x. Entonces el diferencial es dy es igual a f' de x por dx. Entonces la idea es que estos dos... La fórmula inicial de coefficiente solo que se le ponen los derivados. Sí. Entonces, la idea es que cómo puedo conectar estos dos conceptos. Sabemos que la diferencia en x para este problema es igual a b menos a. Entonces lo que puedo decir, bueno, puedo decir que delta y es igual a f de b menos f de a. Y puedo multiplicar y dividir por b menos a. Entonces, esto que tengo aquí, ¿a qué se parece? A una diferencial. A un límite, ¿o no? Sí, casi que a un límite, pero digamos, esta es la pendiente de la recta secante. Y digamos, sabemos que en el límite, cuando b se está acercando un montón a a, esto se convierte en la derivada. Entonces la idea es que esto no es exactamente al igual a la derivada, pero casi que lo es. Entonces puedo reemplazar f de b menos f de a dividido b menos a por f' de x, y b menos a lo puedo reemplazar por dx. Entonces la idea es que si en algún momento quiero encontrar la diferencia en y, la puedo aproximar por medio del diferencial. Entonces otra vez la idea es un problema de aproximación, es decir, bueno, el diferencial en realidad se puede interpretar como una aproximación de la diferencia en y. Y esta es la idea detrás del diferencial, otra vez aproximar valores, pero ahora no estamos aproximando valores, sino que estamos aproximando diferencias. Y como van a ver, el diferencial nos puede servir, por ejemplo, para estimar porcentajes de errores relativos. Entonces es bien bonito, digamos, estimar diferencias por medio de derivadas. Entonces esta es la interpretación del diferencial. Voy a poner que el diferencial es aproximadamente igual a la diferencia en y. Entonces voy a decir que delta y es aproximadamente igual a dy, y esto es igual a f' evaluado en x por dx. Incluso varias personas lo que miran aquí es que miran la ecuación de una aproximación lineal también. Porque si dx es x menos a y delta y es y menos y evaluado en a, uno puede obtener la aproximación lineal. Entonces delta y es y menos ya dx es igual a x menos a. Entonces si reemplazan delta y por y menos y evaluado en a y dx por x menos a, obtenemos de vuelta, bueno, aquí en realidad no pongamos y sino pongamos f, porque estamos trabajando con la función f. Entonces y menos f de a, x menos a, recuperamos la aproximación lineal. Y es aproximadamente igual a f de a más f' de x por x menos a. Entonces esta es la aproximación lineal. Entonces esto es... Obtenemos lo mismo que con la recta de la... Sí. Con la ecuación de la recta tangente. Sí, la ecuación de la recta tangente. Entonces es bastante interesante que uno pueda utilizar la ecuación de la recta tangente para escribir el diferencial. Solo que yo siento que el diferencial es más fácil de escribir que la ecuación de la recta tangente. Bueno, f' de x por dx.
Pero aquí pueden ver la conexión entre ambos conceptos. Entonces, sí, es bonito. Delta y es y menos f de a, delta x de x es igual a x menos a, paso el diferencial a la aproximación lineal. Entonces la idea es de que este de y me permite estimar diferencias, y generalmente una diferencia la pensamos como un error. O sea, aquí digamos predecimos que el valor de la temperatura es f de a, pero luego medimos la temperatura y obtenemos y. Si le acertamos, esto sería igual a 0. Si no le acertamos, vamos a tener una diferencia. Sí, entonces acá, generalmente delta y va a ser el error, la diferencia entre lo que estamos prediciendo y lo que estamos observando. Entonces, bueno, pero antes de hablar de errores, yo creo que hagamos un pequeño problema con cómo calcular el diferencial de una función, y luego nos vamos a la última parte, que es cómo estimar errores relativos, errores porcentuales. Entonces vamos a hacer este ejercicio relativamente sencillo. Es aquí, como les decía, no hay mucho que hacer. Porque este es un problema solo para practicar el diferencial. Cuando vemos problemas de cómo estimar porcentajes de error, ahí es más útil el concepto de diferencial. Pero lo bueno es que esto nos va a familiarizar para cuando estemos utilizando la regla de sustitución. Entonces vamos a encontrar el diferencial de y de g. Entonces, ¿cómo encuentro el diferencial? Como les decía, pueden hacer dy de x es igual a g' de x, multiplican dy de x por dx, y esto les va a dar el diferencial. Y es que otra cuestión, en ecuaciones diferenciales hay... Pero hay como sí está respecto a x, ¿verdad? Sí, respecto a x. Sí, aquí tendría que decir el diferencial de y respecto a x. En algún momento, digamos, una técnica que tienen para resolver ecuaciones diferenciales es el método de separación de variables. Entonces, lo bonito del método de separación de variables es que todas las variables que dependen de y se pueden trasladar al lado izquierdo, y todas las variables que dependen de x se pueden pasar al lado derecho, integran y luego ya obtienen el resultado. Pero para entender de esos pasos es bueno, digamos, tener una idea de los diferenciales. Entonces ahorita tengo que dy es igual a g' de x por dx. Entonces, ¿qué es lo único que en realidad me falta? Como les decía, el dx prácticamente no se toca. Lo único que necesito hacer es encontrar la derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de g respecto a x? ¿Sí? 1 partido 20 por el dx. Entonces esto es todo. Aquí no puedo hacer más. Pero como van a ver, en algún momento cuando estemos utilizando integración vamos a decir, bueno, u es igual a tanto y du es igual a la derivada de esa función por dx, y vamos a estar ahí intercambiando diferenciales para poder integrar funciones que son un poco complicadas de integrar, pero si uno utiliza una sustitución se vuelven mucho más fáciles. Entonces ahorita vamos a evaluar el diferencial para x es igual a 0 y de x es igual a 0.20. Entonces, como pueden ver, este diferencial, para poder estimarlo, necesito saber el valor de la pendiente, pero también qué tan lejos estoy respecto al valor de x. Entonces necesito una diferencia en x. Sin una diferencia en x no puedo evaluar el valor del diferencial. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro este de y? Solo tengo que sustituir x es igual a 0 y de x es igual a 0.20 en dy. Entonces tengo que dy es igual a 1 dividido 20
por e a la 0 por punto 20. Entonces e a la 0 es 1 y aquí tengo punto 20 dividido 20, que esto es como que tuviéramos 2 dividido 200. Entonces esto es igual a 0.01. Uno dice, pero ¿qué valor más pequeño? Entonces la idea es que este valor de 0.01 nos va a decir cuál es la diferencia en el valor de g de x entre 0 y 0.20. Cristian, pero ahí nos está dando solo otra manera para hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Porque en la exponente pendiente es lo mismo que hacerlo de diferencial, ¿o no? Sí, es lo mismo, solo que ahora aquí estoy pidiendo en específico para un valor de x. Entonces aquí estoy pidiendo... y es que la aproximación lineal, aquí la aproximación lineal te sirve si uno quiere encontrar g de punto 20. El diferencial ahora te va a servir para determinar cuál es la diferencia. Sí, yo creo que esto es bueno explicar, que la aproximación lineal te sirve para estimar el valor de g a la punto 20. Entonces g a la punto 20 es igual a 1 dividido, yo creo que es e a la punto 01. No es e a la, sí es e a la 1 dividido 100, si mal no estoy. Entonces para esto sirve la aproximación lineal. Ahora el diferencial sirve para estimar la diferencia entre g de punto 20 y g de 0. Entonces este se sirve para estimar cuál es el valor de e a la 1 dividido 100 menos 1. Entonces por eso es que me queda tan pequeño este valor. Entonces uno dice, bueno, la diferencia entre punto 20 y 0 es aproximadamente igual a 0.01. Entonces la idea es que quiero comparar este diferencial con la diferencia en y. Entonces compare el valor del diferencial O sea que la aproximación lineal me va a dar el valor actual. Te va a dar el valor actual. Y la diferencia me va a dar la aproximación que hay entre los puntos. Sí, sí, la distancia entre los dos puntos, sí. Con la diferencia en y entre x es igual a 0 y x es igual a 0.2. Sí, yo creo que es 0.2. Entonces, ¿cómo calculo la diferencia en y? La diferencia en y tengo que evaluar g en 0.2 y luego tengo que evaluar g en 0 y calcular la diferencia entre estos dos valores. Entonces, ¿a qué es igual g de 0.2? Aquí tengo mi función e a la x dividido 20, entonces eso es igual a e a la punto 20 dividido 20 menos 1. Entonces obviamente este valor lo tengo que encontrar en la calculadora. Yo creo que es e a la 1 dividido 100. Entonces vamos a ver, aquí nos da e a la... yo creo que es 0.01. Vamos a escribirlo como 0.01. Es un poquito más fácil de escribirlo en la calculadora. Entonces esto nos da 1.010050. Le calculamos esta diferencia respecto a 1. Y luego nos queda que esto es aproximadamente igual a 0.01005016. Entonces, como pueden ver, el diferencial y la diferencia son prácticamente lo mismo, pero el diferencial tiene una gran ventaja, se calcula más fácil y hasta nos queda así un número 1 dividido 100, que es más fácil de trabajar que 1.01005016, y este todavía tiene más decimales. Entonces aquí podemos observar que
dy es aproximadamente igual a, bueno, delta y es aproximadamente igual a dy. Entonces, de ahora en adelante vamos a estimar errores y diferencias utilizando el diferencial en vez de la diferencia. Y ese es otro concepto que no se aprecia mucho hasta que uno trabaja con funciones de varias variables. Ya estimar una función entre funciones de varias variables es complicado, pero esta idea de una derivada nos va a permitir estimar esos errores de forma mucho más práctica que calculando la diferencia. Entonces ahorita vamos a hacer un tema un poco, ¿cómo se llama? Tedioso. Posiblemente de este tema esperen un corto donde les permita ingresar la calculadora, porque lo bonito de la calculadora es que uno puede comparar el valor actual con el valor estimado y luego pueden determinar, digamos, el error relativo, el error porcentual. Sí, es que este tema, si no hago si no utilizo aquí la calculadora, como que uno dice, bueno, ¿qué es ese punto 0,1? Y esa no es una aproximación de la diferencia. Pero ¿qué tan buena es la aproximación? Quiero usar una calculadora y quiero percatarme que realmente es buena. Cristian, ¿por qué Sí. en la aproximación lineal puso 0.2? ¿En cuál? ¿En esta? Ajá. No puse punto 2. Sé que hay un punto de más. Tengo que evaluar G en punto 2. Cristian, ¿Sí? entonces, para este tema nos va a ayudar a usar calculadora. Sí, voy a poner un corto con una calculadora, entonces... ¿Y el parcial? El parcial voy a tener que ver cómo preguntarlo, porque sí, el parcial quiero que sea más sobre graficar y máximos y mínimos. Pero van a ver que ese tema es un poco más intuitivo. Este tema no es tan intuitivo como máximos y mínimos. Lo bonito de máximos y mínimos es que se va volviendo rutinario. Entonces, errores, error relativo y error porcentual. Entonces aquí la idea es que vamos a decir de que dx o delta x este tema también es más relevante en física, porque en física sí determinan errores de medición, y lo bonito es que tal vez en algún momento dicen, bueno, el error del peso es de medio gramo, el error de la longitud es de medio centímetro, y luego quieren estimar en cuánto va a ser el error en la fuerza. Entonces van trabajando con cifras significativas y errores porcentuales. Desde el punto de vista matemático es un poco aburrido, pero cualquier cantidad que observen y midan va a tener siempre un error de medición, porque uno no puede determinar con completa precisión cuánto mide una cosa o cuánto pesa un objeto, cuál es la temperatura. Entonces la idea es que como tienen un error de medición, vamos a tener que el error en medir f de x es el siguiente. Entonces el error va a ser, digamos, la diferencia. Entonces esta diferencia es, bueno, f de x más el error de medición menos f de x. Entonces, como vimos, esto es un poco complicado. Lo que es más fácil es simplemente decir que se puede aproximar el error como ¿Para qué estamos viendo errores, Cristian? es lo más relevante de esta sección. Pero sirve porque, digamos, en algún momento están, no sé, diseñando algo en el taller de ingeniería, un objeto, y quieren saber, digamos, cuánto es el voltaje que va a tener ese objeto. Entonces no van a decir exactamente 50 voltios, sino van a decir, bueno, está entre 49.5 o 50.5, pero para saber con certeza cuál es este error hay que hacer estos análisis de errores.
O si están haciendo un experimento para estimar la gravedad, aunque no sé si hacen experimentos en el taller de ingeniería. No, con gravedad. Excel. Ni siquiera con Excel. Con Excel. Pero no es el taller, no tienen que diseñar cosas en el taller de ingeniería. Entonces esta es una forma bien bonita de estimar el error. El valor de la derivada por dx. Entonces, ¿cómo determinamos el error relativo? El error relativo es el error que uno tiene dividido el valor actual de y. Entonces no sé si han visto esto, digamos, valor observado menos valor actual dividido el valor actual. Pero eso es para estadística. Sí, es un poco como estadístico, sí. Pero eso es para esta tabla, De valores Z, de la distribución normal. sí, para la distribución normal, para los valores absolutos. Quien te escuchara, Mari, diría que sí, ¿sabes? Entonces, ¿cómo calculo el porcentaje de error? Multiplicado por 100. Sí. Entonces, por esta razón es que estoy presentando este tema, porque siempre que uno quiere proponer un modelo, uno tiene que decir, bueno, uno tiene que estimar cuál es el porcentaje de error esperado del modelo. Entonces, hay veces que si uno sabe cuáles son los errores de medición que uno tiene en el modelo, uno puede decir, bueno, mi modelo predice esto, pero va a tener un más, menos 4%, 8%. Y esto incluso también lo miran en economía, pero más en estadística, porque cuando hay encuestas, siempre cada encuesta tiene que traer su porcentaje de error, si no, no les está diciendo nada. Hay unas encuestas de que tienen un porcentaje de error tan alto que no son nada confiables, mientras que otras tienen un porcentaje de error tan bajo que uno dice, bueno, ese es un... ¿Y de qué depende eso? Bueno, depende del tamaño de la muestra. Desde el punto de vista de estadística depende del tamaño de la muestra. Si ahorita solo a ustedes les pregunto, digamos, ¿qué les parece el curso de cálculo? Ese porcentaje no va a ser tan bueno como si les preguntamos a las 3 secciones de cálculo. El porcentaje de error sería comparado con los demás que nos presentó. Sí. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con estas dos cantidades y vamos a hacer un ejercicio sumamente sencillo, pero no se puede hacer más con este tema. Es un tema un poco controversial. Y este cubo yo creo que lo midieron con una regla de una regla bastante ordinaria. Entonces, esta regla, digamos, que solo venía en centímetros, entonces cuando uno mide esto puede que esté entre 29.5 y 30.5 centímetros. Nos va a salir, vamos a tener que calcular errores Sí. en el parcial. No, yo creo que no. Lo voy a poner solo como un corto. ¿Vos viste uno con el precio que viene? No tenés idea. De fierro, Muy bien. Entonces la idea es que ahorita quiero estimar, digamos, cuál es el error que tengo que puedo en calcular el volumen del cubo. Y aquí les permito utilizar dos métodos. Entonces, ¿qué método se les ocurre a ustedes? Digamos, podemos asumir de que el cubo mide, cada arista es cada lado del cubo.
Hay dos formas de hacerlo, pero luego me comentan cuál es la forma que les parece mejor. Con Sí. 30 centímetros, con un número entero. Entonces, lo que sabemos es que cada uno de estos lados va a medir entre 29.5 y 30.5 centímetros. Entonces, lo que podemos hacer es que, bueno, el volumen del cubo es x al cubo. O sea, lo máximo sería llegar al cubo cuando está como que si tuviera los 0.1 cubo de grado y todo. Ajá. Entonces podemos calcular la diferencia con que el cubo mide 30.5 respecto a la diferencia con que el cubo está midiendo 30. 29.5. Yo creo que se hace respecto como que a la medición que uno tiene de 30. Entonces lo que podemos hacer es, bueno, podemos calcular el volumen con 30.5 centímetros y el volumen con 30. Entonces con 30 es fácil porque es 3 al cubo, tengo 27 y luego tengo como 3 ceros. Con 30.5 aquí es un poquito más difícil. Aquí sí necesito calculadora. Entonces aquí tengo un número feo, un 28.372. $62.5. Entonces digamos aquí cuál sería mi error. La diferencia. Sí, A partir de 30. No. aquí solo es error, aquí no es error relativo, pero entonces aquí mi error es la diferencia entre estos dos valores. También pueden hacerlo con 29.5. Entonces como van a ver, es una diferencia considerable, es una diferencia de 1372.625 centímetros cúbicos. Entonces esto es una forma, pero hay una forma más fácil. ¿Por qué mejor no calculamos simplemente el diferencial? Solo la diferencia informativa. Sí. Entonces, ¿cuál es el diferencial del volumen respecto a x? 3x al cuadrado por dx. Entonces, ¿a qué es igual x? A 30. Y dx es igual a 0.5. Entonces tengo 900 por 3 es 2700, 2700 dividido 2 es 'Entonces nuestro error va a ser más o menos 1350 centímetros cúbicos, pero como pueden ver aquí, esto es más fácil de calcular que los 1372. Aquí tuve que evaluar 30.5 al cubo. Y al final, como esto es un error más o menos, es un error se estima, ¿no? Si lo saben de manera exacta es porque conocen exactamente cuánto mide el cubo. Entonces solo terminemos este problema con el error relativo y el porcentaje de error. Entonces este error puede ser muy grande, pero tomen nota que en realidad el volumen de este cubo es bien grande, es de 27.000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo encuentro el error relativo? Es delta de dividido volumen. Sí. dB dividido B. Entonces tengo 1350. Pueden utilizar también los 1372, eso no afecta en nada, dividido 27.000. Entonces otra vez la calculadora, es que este tema sí no se puede hacer sin calculadora. Me queda 0.05. Sí.
Y entonces, ¿cuál sería el error porcentual? 5%. Sí, 5%. ¿Verdad? Sí, en realidad es poco. Solo que observen cómo se propagó el error, porque ese error de 0.5 en 30 centímetros porcentualmente es 1.66%, pero como este volumen eleva su error al cubo, en cierta forma se observa que este error de 1.66 en la medición de la longitud se propagó un error del 5% en la estimación del volumen. Entonces esto es algo que pues, tal vez en física van a ver cómo los errores van creciendo a medida que digamos van multiplicando cantidades. Eso nos quedó un problema, pero mejor miremos derivadas de funciones hiperbólicas el día jueves, eso es más bonito. ¿Eso en qué se diferencia con las anteriores? Las hiperbólicas, Ajá. como vamos a ver, son bastante similares a las derivadas de funciones trigonométricas. Vamos a ver el límite de esas cosas. Por el momento no. Eso es necesario. Pero en cálculo integral sí. Vamos a integrar. ¿Integral qué? Sí, eso sí. Sí, se pueden integrar.